Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos con Saja TV y seguimos respondiendo preguntas que seguramente el hipertenso, la familia del hipertenso se hace en relación a la hipertensión arterial. En los primeros programas aprendimos a hacer el diagnóstico de hipertensión para decir si soy o no soy hipertenso. También tratamos de responder a por qué soy hipertenso, ¿no? Y aprendimos de que la mayoría de las veces soy hipertenso porque tengo factores hereditarios, porque el ambiente actúa, pero lo que sí sabemos es que la hipertensión no está sola, por un lado, y que hay otros factores de riesgo que están junto con ella, y también tenemos que saber de que hay que completar el estudio del paciente hipertenso porque hay que evaluarlo un poco mejor. Y entonces, Marcos, que me venís acompañando en estos programas para tratar de responder a estas preguntas, hoy tenemos que responder a una pregunta importante. ¿Cómo estudio? ¿En qué estudios me tengo que hacer por ser hipertenso? ¿Y vos qué haces con tus pacientes? Bien, ¿qué es lo que hago? En general, comienzo con un buen interrogatorio, preguntando muchísimo sobre sus antecedentes familiares y personales. Por ejemplo, preguntar sobre otros factores de riesgo, que son muy importantes. O sea, tratar a un paciente por hipertensión y olvidarnos de si fuma o no fuma, con todo el riesgo que esto implica, averiguar cuál es el valor de colesterol que tiene, ¿sí? Averiguar sobre otros factores de riesgo, como por ejemplo la glucemia, si es diabético o si no es diabético, pesarlo, medirlo, ver si está excedido de peso, interrogarlo sobre la actividad física, si hace una vida sedentaria. O sea, todo este combo de factores de riesgo tenemos que interrogarlos porque son fundamentales. ¿Y qué te parece si le pedimos entonces a Martín Salazar, desde La Plata, con toda su experiencia, Bien. si nos cuenta un poco qué es esto de los factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial y cómo evaluarlos? Te escuchamos, Martín. La hipertensión arterial tiene importancia por el daño que provoca en el sistema nervioso, en nuestros vasos, en el corazón y en el riñón. Pero este daño depende no solo de los valores de presión arterial, sino de una serie de factores de riesgo. Esos factores de riesgo, los más importantes son la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, los lípidos, o sea, el colesterol y otros lípidos elevados, y la presencia de diabetes. Es así que cuando a uno se le hace el diagnóstico de hipertensión arterial, es importante aprovechar la oportunidad para evaluar los otros factores de riesgo y de esa forma ver cuál es el riesgo global que tenemos para tener una lesión en el cerebro, en el corazón o en nuestro riñón. Parte de esa evaluación se hace a través del estudio clínico, de la evaluación clínica como es el interrogatorio y el examen físico. Con eso el médico sabrá si nosotros estamos obesos o si somos sedentarios o si estamos fumando. Pero otros de los factores de riesgo necesitan las determinaciones del laboratorio para su diagnóstico. Dentro de las determinaciones del laboratorio, que son muy simples y que se pueden hacer en cualquier laboratorio de complejidad baja, tenemos por un lado el diagnóstico de diabetes. Para el diagnóstico de diabetes debemos determinar en todo hipertenso los valores de glucosa. Los valores de glucosa para hacer el diagnóstico de diabetes deben estar elevados en más de una ocasión, salvo que uno tenga síntomas típicos. A veces los valores no son definitivos y el médico puede pedir otras pruebas, como la prueba de tolerancia a la glucosa o como la hemoglobina glicosilada. Con eso nos dirá si somos o no somos diabéticos. O también nos puede decir que somos prediabéticos, que tenemos mayor riesgo de tener diabetes en el futuro. Además de esto, lo que debemos determinar toda vez que hacemos el diagnóstico de hipertensión en todos los pacientes es el perfil de lípidos sanguíneos. El perfil de líquidos sanguíneos se hace con una determinación de sangre muy simple, en la cual se determina el colesterol total, el colesterol malo
o LDL y el colesterol bueno o HDL. Y especialmente en diabéticos y en obesos es importante medir también los triglicéridos. Finalmente, en el examen de orina nosotros podemos detectar si hay una excreción de albúmina aumentada y esto está también relacionado con el riesgo cardiovascular. Es así que, en resumen, cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, debemos también buscar los otros factores de riesgo, algunos que los buscaremos a través del examen clínico simple, tabaquismo, obesidad y sedentarismo, y otros que se determinarán a través de un análisis de sangre o de sangre y orina, como son la diabetes, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, o la excreción urinaria de albúmina aumentada. Muchas gracias. Bueno, Martín, Martín nos dijo de que la hipertensión raramente está sola, ¿no? O sea, Martín nos habló un poco de la actividad física que no hacemos, muchos que fuman, en la presencia de colesterol alto tan frecuente en nuestros pacientes, tan asociado, ¿no?, con la hipertensión arterial, los triglicéridos elevados, la glucosa, el sobrepeso, todos esos factores de riesgo sociales que finalmente esos factores lo que hacen es hablar de el riesgo, ¿no? Porque cuando uno piensa en un paciente, o sea, ¿cuál es el problema de la hipertensión? ¿Es el número? ¿Es tener un número alto? No, es el riesgo cardiovascular. Y cuando yo asocio factores de riesgo, tengo más riesgo cardiovascular. Pero me parece que cuando uno habla de riesgo cardiovascular es como que lo sesga un poco, ¿no? Porque se olvida que no es un riesgo cardiovascular, es un riesgo cardio, cerebro, renovascular, o sea, el daño a nivel neurológico, el daño a nivel renal, que puede estar asociado a la hipertensión arterial y que evaluar los factores de riesgo nos permite saber de que cuando uno más riesgo tiene, más factores de riesgo tiene, más riesgo tiene. Ahora, nos quedamos ahí, Marcos, no hay que estudiar más al paciente, ¿qué más hacemos? Sí, Pablo, la realidad es que hasta dónde estudiar, yo siempre me planteo frente a un paciente hipertenso, por lo menos en mi modo de pensar al paciente, en tres grandes objetivos. El primer objetivo es certificar de que el paciente realmente es un hipertenso, que esto tiene que ver con el primer programa, ¿no? Si soy o no soy, a través de una correcta medición de la presión en el consultorio, pero también fuera del consultorio. El segundo objetivo tiene que ver con la segunda pregunta que nos hicimos aquí, es ¿por qué soy hipertenso? Entonces, pensar, que el médico piense si este paciente que tiene enfrente suyo podría tener alguna causa secundaria. Y el tercer objetivo, muy importante, es lo que nosotros llamamos estratificar el riesgo cardiovascular global. Esto tiene que ver con interrogar sobre todos los factores de riesgo que muy bien nos explicó Martín Salazar. Y lo segundo es valorar el daño de órgano blanco, y esto significa valorar el daño de órganos nobles como el cerebro, como el corazón, como el riñón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estudio a estos órganos? ¿Y hasta dónde estudio? ¿Y tengo que estudiar a todos estos órganos? Y para eso me parece muy importante la opinión de Daniel Piscors, desde Rosario, un médico cardiólogo, expresidente de la SAJA, que quizás nos pueda orientar un poco cómo se debe estudiar a este paciente. Daniel. Muchas gracias, Pablo y Marco, por la pregunta, que es muy interesante. La hipertensión arterial ataca el cerebro, generando, como se observa, infartos cerebrales y puede llevar a la demencia vascular. Ataca la vista a través de las lesiones en la retina, fundamentalmente en los pacientes hipertensos y diabéticos. Ataca el corazón, generando alteraciones en la estructura cardíaca que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca o desarrollando, como se observa, placas de aterosclerosis en las arterias coronarias
que originan infartos de miocardio, pueden alterar el flujo a través de las arterias renales, generando insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, y finalmente también enfermando las arterias de los miembros inferiores de las piernas, pueden generar dolores al caminar. El diagnóstico de estas lesiones en órgano blanco comienza en la primera visita que se hace al consultorio del médico. El laboratorio de rutina, al evaluar la función renal y la presencia de albúmina en orina, es el primer paso para detectar la lesión renal, y el electrocardiograma que se realiza permite observar si el corazón está sobrecargado por la hipertensión arterial. En los pacientes hipertensos y diabéticos es muy importante realizar un fondo de ojos, ya que pueden alterar la retina, fundamentalmente la circulación, los pequeños vasos de la retina. Existen otras metodologías ya un poco más complejas que quedan para las prácticas especializadas, como es la evaluación de la presencia de placas de aterosclerosis en las arterias carótidas, como se ve en esta imagen, o la presencia de placas de aterosclerosis en las piernas, en los miembros inferiores. La detección de este tipo de lesiones, de este daño en órgano blanco debido a la hipertensión, es fundamental en los individuos jóvenes porque es el primer paso que genera daño en la hipertensión arterial y a su vez nos sirve para saber si el paciente está bien controlado, es decir, si sus cifras de presión arterial están dentro de los valores que esperamos tengan, porque entonces la ausencia de daño en órgano blanco nos indica precisamente eso. Bien, muchas gracias Daniel, muy clara tus explicaciones, y yo diría que estos son todos los estudios básicos, elementales, obligatorios para casi todos los pacientes hipertensos. Porque evaluar el daño de estos órganos nobles nos va a permitir ser mucho más estrictos, inclusive en el tratamiento del paciente hipertenso. Y quizás uno se puede preguntar, ¿este daño que provocó en el corazón es reversible? ¿Hay que repetir estos estudios? Por ejemplo, es bien sabido que la hipertensión arterial puede provocar hipertrofia, un agrandamiento del corazón. Y eso lo podemos ver, como bien dijo Daniel, en un ecocardiograma. Esto debería seguir evaluándose en forma anual para ver si con nuestro tratamiento estamos mejorando este daño de órgano tan importante. Pero bueno, básicamente estos son los estudios indispensables, yo diría. Pero hay otros estudios que nosotros como especialistas los estamos haciendo en nuestros hospitales, que nos permiten de alguna manera desde entender un poco más el mecanismo de la hipertensión arterial, o estudios que nos permiten valorar el estado de la arteria, ¿no? Vos, Pablo, ¿qué pensás? Estos estudios que los manejamos nosotros en centros especializados y que quizás muchos pacientes no lo tienen, ¿son tan importantes? Yo creo que son importantes siempre y cuando uno tenga disponibilidad para hacerlos. Los estudios que nombró Daniel Piscors en su presentación creo que son elementales. Eso nos pueden faltar nunca. Ahora, por supuesto que si yo puedo evaluar un poco mejor al paciente, yo siempre suelo decir que nombramos a la enfermedad por el nombre y nos olvidamos del apellido, y el apellido, que es arterial, nos está diciendo dónde está el problema. Yo creo que a veces vale la pena, en algunos pacientes sobre todo, ir un poco más al fondo por entender un poco mejor por qué está desarrollando esa hipertensión, y hay algunos estudios que nos pueden permitir eso, pero no son para todos. Sin duda son para aquellos donde necesitamos alguna respuesta más. Bueno, creo que Saja TV sigue respondiendo preguntas. Y bueno, con esto los queremos convocar para la próxima semana
donde trataremos de ir un poco más a fondo para saber cuáles son los riesgos de ser hipertenso. Algo ya hablamos, pero quizás podamos hablar un poco más a fondo del tema. Los esperamos la semana que viene en esto que es Saja TV, lo que es otro medio de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial para acercarse a la comunidad. Muchas gracias.